Antes de ser presidente, antes de los debates, las conferencias de prensa y los tuits incendiarios, Donald Trump ya era un nombre conocido en todo Estados Unidos. Su rostro decoraba portadas, su voz se escuchaba en realities, y su apellido, escrito en letras doradas sobre rascacielos, hoteles y campos de golf, se había convertido en una marca por derecho propio. Para muchos, era sinónimo de éxito. Para otros, de espectáculo. Pero detrás de la imagen, había una historia empresarial tan compleja como ambiciosa, construida a base de riesgo, audacia, autopromoción, y también de controversias, fracasos y reinvenciones. Trump no surgió de la nada. Nació en una familia de dinero, con un padre constructor que ya dominaba el negocio inmobiliario en Nueva York. Pero lo que Donald heredó no fue solo una cuenta bancaria, heredó una visión del mundo basada en el poder, el lujo, la visibilidad y la negociación agresiva. Mientras su padre se centraba en viviendas asequibles para la clase media, él soñaba con rascacielos, casinos, portadas de revista y reconocimiento global. No quería solo construir edificios. Quería construir una imagen. Un imperio personal. Y para eso, entendió que la percepción pública podía ser tan valiosa como el ladrillo y el cemento. La historia de Trump como empresario es una mezcla de apuestas arriesgadas, momentos de gloria y caídas resonantes. No fue un camino lineal. Sus torres marcaron el horizonte de Manhattan, pero sus casinos en Atlantic City terminaron en bancarrota. Lanzó universidades, marcas de agua, juegos de mesa, perfumes. Muchos fracasaron, pero todos sirvieron para una cosa: mantener su nombre en boca de todos. Para Trump, el negocio no era solo hacer dinero. El negocio era ser él mismo. Convertirse en el producto. Y así, durante décadas, tejió una red de propiedades, inversiones y licencias que le permitieron mantenerse en el centro del espectáculo mediático. Convirtió sus edificios en símbolos de estatus. Su apellido en sinónimo de poder. Y su ego, en el combustible de una narrativa de éxito perpetuo. Poco importaban los tropiezos financieros, siempre encontraba una forma de volver, de reinventarse, de ocupar titulares. Pero lo más interesante de esta historia no es solo cómo Trump amasó su fortuna o vendió su imagen. Lo verdaderamente impactante es cómo ese estilo empresarial, basado en la marca, el riesgo y el desafío constante, se trasladó, años después, al terreno más inesperado, la política. Porque cuando decidió postularse a la presidencia, muchos pensaron que era solo otro truco publicitario. Una forma de elevar su nombre. Un juego de egos. Lo que no entendieron fue que Trump llevaba años ensayando ese papel. Había dominado la lógica del mercado. Había conquistado la televisión. Había entendido que, en un mundo saturado de mensajes, el que grita más fuerte, el que provoca más, el que se muestra sin filtros, suele captar más atención. Y atención, en política como en negocios, es poder. Este vídeo es la historia de cómo un magnate inmobiliario, con una mezcla de audacia, marketing y controversia, se convirtió en una figura política mundial. Pero también es una reflexión sobre los límites cada vez más borrosos entre el dinero, la fama y el poder. Para entender a Trump presidente, primero hay que entender a Trump empresario. Su primer gran golpe de efecto fue el Grand Hyatt Hotel, un proyecto que renovó un hotel deteriorado en Manhattan y lo transformó en símbolo de lujo moderno. Ese fue el momento en que el joven Donald dejó de ser el hijo de Fred Trump, para convertirse en una marca por sí mismo. La operación no solo le dio ganancias económicas, sino que lo posicionó como un personaje capaz de desafiar el statu quo inmobiliario de Nueva York. Lo que vino después fue una sucesión de movimientos cada vez más ambiciosos y más arriesgados. La Trump Tower, inaugurada en 1983, fue más que un rascacielos, fue una declaración de principios. Mármol italiano, ascensores de cristal, cascadas interiores.
Era un monumento al exceso, al prestigio, y a sí mismo. Desde ahí, comenzó a construir su personaje público. Se rodeó de celebridades, cortejó a la prensa, participó en fiestas de alto perfil, y dejó claro que lo suyo no era solo el ladrillo, sino el espectáculo. Si los demás empresarios eran discretos, él sería ostentoso. Si los demás cerraban tratos en silencio, él los haría con cámaras alrededor. Trump entendió antes que muchos que la visibilidad era una forma de capital. Durante los años 80, se expandió con rapidez. Casinos en Atlantic City. El Trump Plaza, el Trump Castle, el Taj Mahal. Todo lo que tocaba llevaba su nombre en letras doradas. Pero ese crecimiento rápido no vino sin consecuencias. Las deudas se acumularon. Los ingresos no alcanzaban para cubrir los intereses. Y en los 90, gran parte de su imperio tambaleó. Varios de sus negocios entraron en bancarrota. Tuvo que vender activos, renegociar con bancos, ceder control sobre propiedades clave. Muchos pensaron que era el final. Pero Trump tenía algo que sus activos no podían reflejar del todo, una marca construida sobre narrativa. Y así, aunque sus empresas quebraran, él seguía siendo el millonario. El hombre que no perdía. El símbolo de una forma de éxito que era más aspiracional que real. Fue entonces cuando encontró un nuevo escenario, la televisión. Y ahí comenzó la segunda fase de su estrategia. The Apprentice, el reality show que protagonizó durante 14 temporadas, fue una obra maestra de marketing personal. Frente a millones de espectadores, Trump aparecía como el jefe definitivo. El que tomaba decisiones con firmeza. El que premiaba la audacia y castigaba la mediocridad con su ya famosa frase, "You're fired". La realidad del programa era, en muchos sentidos, una ficción cuidadosamente diseñada. Pero eso no importaba. Importaba la imagen. La narrativa. El mensaje. Y para millones de estadounidenses, Trump se convirtió en el modelo del empresario exitoso, duro pero justo, rico pero accesible, directo, fuerte, implacable. Durante esos años también diversificó su marca. Hoteles, campos de golf, una universidad que prometía enseñar sus secretos y que luego sería demandada por fraude, productos como agua, vodka, corbatas. Muchos fracasaron, otros sobrevivieron. Pero todos servían al mismo objetivo, mantener vivo el mito Trump. A estas alturas, el empresario se había convertido en personaje. Y el personaje ya era más valioso que cualquier balance contable. Entonces, en 2015, cuando anunció su candidatura a la presidencia, pocos lo tomaron en serio. Pero él lo había preparado todo. Usó su notoriedad televisiva como trampolín. Aprovechó su experiencia empresarial para presentarse como el outsider capaz de negociar por el país. Su estilo, que tantos consideraban agresivo, se tradujo en autenticidad para una parte del electorado cansado de los discursos formales. Su visión del mundo, binaria, nacionalista, pragmática, caló en un contexto de frustración económica y desconfianza institucional. Y lo que pocos vieron fue que su experiencia empresarial, aunque llena de altibajos, lo había entrenado para la política moderna, sabía leer el mercado, conocía el valor de un buen escándalo, dominaba los tiempos mediáticos y, sobre todo, entendía cómo captar atención. Porque en un mundo saturado de información, el que controla la atención, controla la agenda. Así fue como, entre críticas, burlas y asombro, Trump pasó del mármol de sus torres al Salón Oval. Y no llegó con un plan de gobierno tradicional. Llegó con una marca. Con un estilo. Con un lenguaje. Con una narrativa tan poderosa como polarizante. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia en 2016, no lo hizo como un político tradicional, ni siquiera como un reformista.
Llegó como un empresario que trasladaba su lógica de negocios al poder ejecutivo. Su lema, Make America Great Again, no era una simple consigna nacionalista, era, en muchos sentidos, una campaña de rebranding. Para Trump, Estados Unidos era una empresa mal gestionada, con malos acuerdos, gastos ineficientes, liderazgo débil. Y él, el CEO impaciente, venía a arreglarla. Esa lógica empresarial marcó casi cada una de sus decisiones políticas. En política exterior, trató a los aliados como socios comerciales. Si una alianza no generaba beneficios visibles para Estados Unidos, debía ser renegociada o descartada. En asuntos internos, priorizó la desregulación, los recortes impositivos y la narrativa de crecimiento, aun cuando los beneficios estuvieran desbalanceados. Su gabinete se llenó de ejecutivos, millonarios, figuras del mundo privado que, como él, veían la política como un campo de gestión más que como un espacio para el consenso democrático. Pero ese enfoque también trajo consecuencias. Porque la política no es una empresa. No se gobierna solo con números ni se despide a congresistas como a gerentes. Los errores no se cubren con campañas de imagen. Y la diversidad de una nación no se reduce a un balance de pérdidas y ganancias. Rápidamente, se hizo evidente que el estilo Trump, eficiente para dominar titulares y construir relatos, encontraba límites serios cuando se trataba de construir acuerdos, proteger instituciones o asumir la responsabilidad por decisiones complejas. Y, sin embargo, su modelo dejó huella. Porque representó con acento agudo algo que millones de personas estaban buscando, una ruptura con el sistema, una narrativa de éxito individual, una voz que desafiaba la corrección política y decía lo que muchos pensaban en silencio. El Trump empresario, con su confianza inquebrantable, su marca omnipresente, su desprecio por las reglas convencionales, se convirtió en el Trump presidente sin cambiar demasiado. Lo único que hizo fue ampliar su escenario. Muchos analistas se preguntaron cómo fue posible que un hombre con tantas bancarrotas, demandas, escándalos y decisiones cuestionadas llegara al poder más alto del mundo. Y la respuesta no está solo en la política, sino en la cultura. Porque Trump supo leer el signo de los tiempos, un mundo donde la imagen es poder, donde el espectáculo domina el pensamiento, donde el algoritmo premia lo que escandaliza. En ese ecosistema, él no era una anomalía. Era un producto perfecto. Y es por eso que su legado va más allá de su mandato. Hoy, vemos políticos en distintas partes del mundo adoptar su estilo, la confrontación constante, la simplificación de los problemas, el uso agresivo de redes sociales, el desprecio abierto por los medios tradicionales. Es un nuevo tipo de liderazgo, donde la figura del empresario exitoso se confunde con la del salvador político. Un liderazgo que no busca construir puentes, sino levantar muros, aunque sean simbólicos. Pero también es cierto que su figura genera una respuesta. Trump polariza. Divide. Obliga a tomar posición. Y quizás, en esa fractura, haya también una oportunidad, la de repensar qué tipo de líderes necesitamos. ¿Qué tipo de éxito estamos celebrando? ¿Qué significa realmente gobernar en el siglo XXI? Donald Trump no inventó el poder del dinero ni la fusión entre fama y política. Pero los llevó a su expresión más extrema. Y en ese experimento político empresarial que fue su presidencia, dejó una marca difícil de ignorar. Tal vez su historia sea una advertencia. Tal vez sea un modelo. O tal vez sea ambas cosas al mismo tiempo. Lo cierto es que, cuando un empresario convierte su nombre en un imperio, y ese imperio en un país, el juego ya no es solo económico. Es cultural. Es histórico. Es profundamente humano.